Bueno, nuevamente soy yo, Diana Rico, y en esta parte les voy a explicar cómo cargar una de las tablas de tipo de dimensión, en este caso la dimensión geografía. Nosotros ya hemos llenado, ya en uno de los videos anteriores, entonces llenamos las tablas temporales, y entonces en esta basecita de datos que vamos a llamar Data Warehouse tendríamos la base de datos con el Data Warehouse. Aquí nosotros colocaríamos el modelo estrella con la tabla de hechos y la tabla de tipo de dimensión. Entonces, para llenar esta tablita de tipo de dimensión tendríamos que llenarlo con el ID sucursal, el nombre de la sucursal, de ciudad, departamento. ¿De qué tabla la llenaríamos? De las tablas temporales. Recordemos que estas tablas temporales fueron llenadas de las bases de datos transaccionales que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos aquí nosotros tendríamos que hacer una consulta. Aquí la vamos a hacer, perdón, aquí en esta parte, es decir, nos iríamos por aquí por vistas. Aquí le diríamos nueva vista, y al crear la nueva vista pues nos aparecería los nombres de las tablas. Aquí vamos entonces a agregar las tablas. Ya dijimos que la tabla geografía se basaría en la tabla ciudad, en la tabla departamento y en la tabla sucursal. Estas tablas no están relacionadas pues porque así fue como nosotros las colocamos. En la base de datos transaccionales sí están relacionadas, pero aquí en esta parte no, porque el objetivo también de la Data Warehouse es traer a estas tablas temporales datos que también sean inconsistentes para poder depurarlos y pues tomar decisiones y tener pues los datos y organizarlos posteriormente. Pero esa parte pues no va a estar dentro de nuestro alcance. Aquí vamos entonces a enlazarlos. Aquí está la tabla de departamento, la tabla de ciudad y la tabla de sucursal. La vamos a enlazar. Una ciudad tiene varias sucursales, un departamento tiene varias ciudades. Él nos va construyendo acá el código y él nos va mostrando, perdón, tenemos que seleccionar las columnas que vamos a utilizar. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestro modelo estrella, la tabla de geografía tiene un ID y los demás son datos de tipo string, de tipo carácter. Todos los que empiezan por str son de tipo carácter. Entonces, aquí de donde sacamos ese, ustedes ven que aquí hay tres tablas y todas tienen un ID, pero ese ID que vamos nosotros a colocar en la tabla de dimensiones es de la tabla que tiene más bajo nivel. El de más alto nivel es el departamento, porque en el departamento hay muchas ciudades, y en el de más bajo nivel es la sucursal. Entonces tomaríamos el ID sucursal, el nombre de la sucursal, el nombre de la ciudad y el nombre de departamento. Eso sería lo que nosotros insertaríamos en la tabla geografía. Solamente insertamos un valor de tipo numérico. Los demás serían de tipo string, que son pues los niveles. Si ejecutamos esto, entonces ahí nos diría por cada sucursal cuáles son las ciudades existentes. Con esto entonces nosotros, permítanme el que tengo acá, aquí tengo aquí crearíamos otra consulta y haríamos aquí el insert en la tabla. Estoy viendo, entonces le diríamos insert into geografía de, y aquí le colocaríamos el ID sucursal, str sucursal. Recordemos que tiene que ser en el mismo orden, str ciudad y str departamento. ¿Qué vamos a insertar acá? Lo que aquí hemos seleccionado: el ID de la sucursal, el nombre de la sucursal, el nombre de la ciudad y el nombre del departamento. Entonces, si nosotros hacemos esta inserción, aquí hay una instrucción correcta acerca del select. Si la instrucción es que no tengo el paréntesis, lo ejecutamos y nos dice pues que no pueden insertar datos en la tabla de geografía porque pues ya hay datos en esa tabla. Lo primero también que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ahorrar en todos los datos de la tabla de geografía, es porque antes ya había hecho pruebas con eso. Entonces vamos a decir from geografía de
aquí lo borramos. También hay que tener en cuenta que para borrar esto tiene que tener la tabla de hechos, pues estar también borrada. Vamos a ejecutar esto. Y aquí entonces me inserto datos en la tabla geografía. Vamos a darle un select, asterisco con geografía. Y aquí ya está. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar otra vez, me va a sacar un error porque es como volver a insertar los mismos registros en la tabla de geografía, y como hay un primary key, él no va a permitir que se inserten nuevamente los mismos registros. Entonces aquí es donde esto resulta que en las bases de datos transaccionales todos los días estamos insertando registros, pero aquí en la inserción es masiva. Ustedes ven aquí que se hace una inserción de muchos registros, aquí solamente de 4, pero pueden hacerse de muchos, y se hace en forma periódica, es decir, porque como es para toma de decisiones, es para los altos gerentes. Entonces estas inserciones o estas actualizaciones en la base de datos de Data Warehouse se hace en forma periódica, cada semana o cada mes. Entonces, la primera vez, listo, ya se hizo esa inserción de las nuevas todas las sucursales, pero al siguiente mes es posible que se haya creado una nueva sucursal y yo tengo que insertarla. Entonces yo tengo que insertar al próximo mes solamente esa sucursal, o sea, las sucursales que están aquí en las tablas temporales, es decir, en las bases de datos transaccionales, y de las bases de datos transaccionales pasarlas a estas tablas temporales, que estén ahí pero que no estén en la tabla geografía. Es decir, que yo tengo que decirle que donde TMP sucursal punto ID sucursal no pin en la tabla geografía. Aquí me va a insertar entonces siempre los datos que están en las bases de datos temporales, pero que no están en las tablas de tipo dimensión. Entonces vamos aquí a ejecutarlo, y entonces ya se hizo esa parte. Bueno, entonces ya con esta instrucción hemos insertado las sucursales nuevas, es decir, las sucursales que están en la base de datos transaccional pero que no estaban en el Data Warehouse. Esto se hace después de una primera carga, a la segunda carga, a la tercera carga, solamente las nuevas. Entonces ahora vamos a hacer la instrucción para actualizar lo ya existente, ya sea porque van a cambiar el nombre de la sucursal, es decir, aquellas sucursales o aquellos productos, en el caso de la dimensión de productos, que están en la dimensión geografía en este caso, pero que se les modificó algo, en que la base de datos transaccional se les modificó el nombre de la sucursal, o resulta que en la anterior carga había un error en el nombre de la sucursal, etc. Entonces para eso se tiene que hacer es un update, para actualizar lo ya existente. Entonces vamos a actualizar la tabla geografía bien. Y para eso, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una instrucción igualita a esta, muy parecida a esta, pero la instrucción update, si ustedes se fijan, tiene la palabra set. La palabra set significa colocar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la tabla geografía, punto ID sucursal, vamos a actualizarla con lo que hay en la tabla temporal sucursal.id sucursal. Lo mismo vamos a hacer con los otros campitos. Geografía DIN, punto non sucursal, o sea, en la tabla de tipo dimensión lo vamos a actualizar con lo que hay en las tablas temporales. Lo mismo acá. Tabla geografía, lo mismo con el departamento. Puede que en una anterior carga haya habido un error. Perdón, esto lo tengo mal colocadito. Y aquí yo lo coloco punto, aquí ciudad, lo vamos a actualizar con lo que hay en las tablas temporales. Lo mismo el departamento. Geografía bien. Punto nombre de departamento va a ser igual
a lo que hay en la tabla también temporal. Por eso lo colocamos aquí el signo igual. Aquí estamos actualizando. Lo que hay en las tablas temporales lo estamos colocando en las tablas de geografía, pero cuando uno actualiza cuando hay algo pues existente. Este inner join lo dejamos tal cual está, ¿cierto? Porque estamos enlazando de las tablas temporales, entonces tiene que haber una correspondencia entre claves primarias y foráneas. Pero como son las que existen en las tablas transaccionales, en las tablas temporales y en la tabla geografía, tenemos que hacer un inner join, aquí en este caso, con la tabla geografía DIN, donde igualamos, hacemos un enlace entre la tabla temporal sucursal. Realmente esta pues ni siquiera había necesidad de colocarlo aquí en este set, pero si lo coloca pues no hay ningún problema. Y la tabla geografía DIN, tenemos que enlazar a través de sus claves primarias. Sería una T, y aquí estaríamos actualizando los 4 registros pues que hay allí en la tabla geográfica. Espero que esto haya servido a ustedes. Que estén bien.